Thank you, everyone. Good evening. Thank you for Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias por venir a este webinar para familias. Garantizar una IP de calidad para su hijo con sordoceguera. Hoy el tema es comprender el proceso de evaluación de la IP. proceso de evaluación del IEP. Some housekeeping that is always Algunos temas de logística, de intendencia. Para escuchar la interpretación al español, dale clic al globo blanco en la parte inferior de la pantalla con la etiqueta Interpretación. Luego dale clic en Spanish y selecciona Mute Original Audio, mute original audio. De igual manera, si están escuchando la interpretación en inglés, tienen que seleccionar inglés. No puede dejar un canal sin seleccionar. La presentación durará aproximadamente 60 minutos y tendremos una secuencia de una parte para preguntas y respuestas de 15 minutos después. Se pueden poner preguntas y comentarios en la caja del chat y se pueden responder después de la ponencia. Se van a poner los enlaces en el chat, los enlaces relevantes. Algunas pistas para Zoom que pueden seguir. Aquí tenemos unmute, que es activar el micrófono solo cuando te toca hablar. Empezar el video durante la presentación. El chat para dejar preguntas y comentarios. Y luego este icono para levantar la mano cuando quiere hablar. Y luego hay un más, que es leave, que es salir de la reunión una vez que terminemos. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Quiero darles a todos la bienvenida. El webinario de hoy es sobre comprender el proceso de IP y estoy muy contenta de poder presentar a Darlene Norman, quien va a ser nuestra ponente esta tarde. Darlene Norman tiene una hija con síndrome de Charge. La presentación a servir personas con discapacidades empezó en la universidad cuando sacó su maestría en psicología. Darlene ha trabajado en escuelas como defensora, psicóloga, especialista de programa y directora de educación especial durante más de 16 años. Darlene sirve como para liaison para personas con sordoceguera y para organizaciones de defensoría de padres. Su experiencia, su amplia experiencia en varias áreas le han ayudado a mantener en el camino su organización. Darlene es fundadora de IDEA y sirve como mentora y entrenadora para muchas personas. Darlene también es facilitadora independiente apoyando a familias en sus programas de defensoría y autodeterminación. ¿Quiere decir algo más? ¿Quieres decir algo más, Darlene? Es una excelente presentación. Muchísimas gracias por los cumplidos. Entonces, nada más te cedo la palabra. Gracias por hablar con nosotros sobre este tema bien importante. Gracias a los servicios de sordoceguera de California por acogerme. Me complace ser una de las mamás en esta organización, en nuestro grupo de padres, pero también es excelente tener este recurso. Nos ha conectado con otras familias y otros recursos. Y yo sé que nuestra hija no tendría todo lo que tiene sin los recursos de esta comunidad. Gracias por acogerme. Estamos aquí para hablar sobre las evaluaciones del IEP y para contestar a cualquier pregunta que pudieran tener. Fue muy útil tener los comentarios de los papás del IEP Café.
que recolectamos los comentarios de los papás y incorporamos esas preguntas en la presentación, pero si se les ocurre alguna pregunta más, con mucho gusto la puedo tratar como parte de esta presentación. Vamos a empezar hablando sobre las evaluaciones, cómo son, quién está implicado tanto en ese proceso y quién está implicado en el equipo. Los niños con sordoceguera muchas veces tienen un equipo multidisciplinario. Hablando de este proceso de evaluación, tenemos que siempre conseguir los comentarios y el permiso de los papás como parte de ese proceso. Las leyes de IDEA es una ley federal que se aplica de distinta manera en varios estados. Yo sí vi una publicación de IDEA sobre esto. Puede que hay algunas familias que están con nosotros que no saben esto. Vamos a hablar sobre las diferencias entre los estados. Si alguien está con nosotros de otro estado, hay varias leyes educativas que aplican en diferentes estados. Entonces, que tengan presente esa información. Vamos a hablar sobre la matriz RIOT, RIOT o ISEL en inglés, y lo que deben ser los papás cuando están tomando consideraciones para hacer todo el IEP. La participación de los papás es importante. Esto es algo que uno tiene que verificar como parte de un documento de IEP si uno ha tenido oportunidad de participar de manera significativa. Y su comentario en todo el proceso en sí. Muchas veces como papás sentimos que las cosas quedan a criterio de los profesionales, pero hay muchas maneras que ustedes pueden buscar cómo participar y cómo pueden hacer preguntas. Vamos a hablar sobre las consideraciones de accesibilidad y también la validez de las evaluaciones. Si la información que se recolecta y que se reporta, si es válida y si es confiable, porque usamos esta información para tomar decisiones. Hay muchas herramientas de evaluación que existen. Hay varios tipos de herramientas de prueba en sí. Vamos a hablar sobre las pruebas referenciadas por normas y también las pruebas referenciadas por criterios. También queremos entender lo que debería estar incluido en un informe de evaluación y también los criterios de evaluación. Son temas importantes para esta población, para que se identifique correctamente y también para identificar las categorías de manera eficaz. También vamos a garantizar que estemos identificando las áreas de necesidad para impulsar los objetivos, porque eso nos lleva directamente a los servicios y la colocación de programa y al apoyo. Hay otro tema que también se va a presentar, yo creo que la semana que viene, como la combinación y las adaptaciones, las modificaciones. Yo tengo una o dos diapositivas sobre esto, sobre este tema, para darles para que entiendan qué es lo que tiene que hacer cuando no estén de acuerdo con los resultados de la evaluación, porque eso también forma parte de los derechos de los papás. Entonces, una de las cosas que queremos hacer es queremos que los participantes sepan qué queremos aprender el día de hoy. Entonces, además de los temas de la agenda, queremos que ustedes sepan qué es lo que necesitan los alumnos con sordoceguera. Es una población bien especializada y es una población de bajo incidente. Eso significa que no hay tantos profesionales que quieran buscar o que quieran aprender sobre este tema en sí y sobre cómo pueden apoyar a estos alumnos. Puede que existan recursos fuera del distrito que necesiten buscar. También vamos a informarle a los papás sobre quién tiene que formar parte de ese equipo de evaluación, las herramientas apropiadas de aprender los nombres, de poder hacer preguntas. Todo eso es muy útil. Y también las categorías de elegibilidad. Muy bien. Entonces, lo que tengo aquí es la ley federal IDEA. Cada estado tiene sus propios reglamentos. En California es el Código Educativo de California.
Hay varias referencias en esta presentación que tienen que ver con California, pero básicamente hay legislación federal que sucede por el Congreso que van a impactar directamente a los alumnos en la educación especial. Entonces, es importante que las familias entiendan las leyes federales. Y también en el estado de California hay muchas protecciones para los papás y para los derechos de los papás comparado con otros estados. Entonces, puede que no lo sepan en cuanto a California, pero los derechos de los papás es un tema bastante importante que tenemos aquí. Entonces, cuando le pide que ustedes revisen información o cuando se le piden que proporcionen consentimiento, es importante que lo hagamos con mucho cuidado. Hay varios documentos que podemos utilizar para recolectar esa información, para que ustedes entiendan lo que están revisando y lo que se les está pidiendo. Cuando les llega una copia de esta presentación, van a ver enlaces dentro del documento. Además, voy a crear un documento Google que va a tener los enlaces apartes por si les es más fácil así. Efectivamente, en esta diapositiva, el primer enlace es el aviso de garantías procesales de California revisado en junio de 2022. Y lo importante de esto es que hay ciertos elementos dentro de este documento que son particulares a las personas con sordo-ceguera. Entonces, es importante, es muy importante, es algo a que se puede hacer caso omiso, pero sí es un incumplimiento de procedimiento si un IEP no ofrece las garantías procesales durante las reuniones. Por lo menos hay un requisito anual para garantizar que la familia sí lo reciban. Y cada vez que hay una copia revisada, es importante que ustedes sí la consigan para aprender cuáles son los cambios que pueden haber ocurrido. Muchas veces hay más aclaraciones o se incluyen más derechos en estos documentos. Entonces, el saber lo que viene incluido es importante. Organizaciones como CBDS o los centros de recursos familiares, uno muy importante en California se llama Parents Helping Parents, papás ayudando a los papás. Son recursos estatales que están disponibles para apoyar a las familias para que entiendan los recursos y los derechos. Y otro enlace que tengo es del Departamento Educativo de California. Son las garantías procesales en inglés y viene incluido un enlace al sitio web. Entonces, lo que he hecho aquí es he resaltado en toda esta presentación palabras claves en cuanto a la legislación. Estas son cosas que vamos a repasar como parte de la ponencia. Entonces, en esta diapositiva vemos que la evaluación se usa para determinar si un niño cumple los requisitos para la educación especial, que sea un niño con una discapacidad. Y también que se quiere evaluar los niveles actuales, porque esta información se incluye en el IEP en sí. Hay dos términos para las evaluaciones que van a enfrentar. Entonces, si su hijo está en Early Start, es un proceso parecido pero también distinto. Estas regulaciones tienen que ver con los niños de edad escolar, los niños que entre 3 y 22 años que están trabajando con las escuelas, los distritos escolares a partir de los 3 años, porque es distinto antes de esa edad. Y esa evaluación inicial es el primer paso en el cual se identifica categorías de elegibilidad. Los documentos de IEP sí cambian con el tiempo, con la nueva legislación, pero también cambian conforme el hijo avance en sus estudios, particularmente en la high school. En la preparatoria,
El IEP forma una parte importante en el proceso de evaluación y en la planificación para el futuro a largo plazo. Cuando ese alumno haya salido de los estudios, haya terminado los estudios. Esto es para garantizar que no hay una única noción para hacer las determinaciones en cuanto a los IEP. Queremos usar varios modos de información, varios modos de oportunidades para recolectar los datos. También hay que asegurarnos de que hay herramientas de sonido que estén disponibles para una población que se identifica como bajo la categoría de sordoceguera. Es un enfoque bastante interesante. Hay muy pocas herramientas que son adecuadas para la población con sordoceguera. También existen herramientas muy adecuadas por la manera en que se diseñan para que midan el progreso y el crecimiento. Muy bien. También hay una variedad de herramientas que se pueden seleccionar. Todo esto tiene que ver con... Se incluyen bajo las varias categorías de desarrollo que se evalúan. Voy a hablar sobre ejemplos y con mucho gusto contesto a sus preguntas específicas. Los temas o los artículos que se usan no pueden ser discriminatorios. Es muy importante que tomamos en cuenta los dispositivos que se usan para personas con sordoceguera. Las herramientas de prueba sí pueden ser discriminatorias basándose en el hecho de que no son representadas en la población de la cual se han sacado las pruebas o de la cual se han desarrollado las pruebas. Entonces, sí refleja bastante bien los datos de prueba que las cifras de evaluación van a estar mucho más bajas que la población normativa, es decir, la población sin discapacidades. También tomamos consideraciones debido a la lengua, al idioma. Muchas veces trabajamos con muchos idiomas. El hijo, por ejemplo, puede haber nacido en una familia monolingüe, que sea solo inglés o solo español, o que este hijo sea nacido en una familia que no es de habla inglesa, pero se considera sorda, que está aprendiendo la lengua de señas como otro modo de comunicación, pero también asiste a una escuela angloparlante. Hay varias necesidades que se tienen que tomar en cuenta en cuanto a los varios factores que tienen que ver con el acceso lingüístico. Entonces, yo mencioné aquí que la confiabilidad y la validez son muy importantes. Si no se pueden confiar los datos, ¿cómo podemos tomar las decisiones basándonos en los datos? Van a escuchar muchas cifras en los informes de evaluación, pero muchas veces no son las cifras que nos cuentan la historia sobre el alumno. Debe ser las descripciones, las explicaciones detalladas sobre lo que el niño puede hacer. Y esta parte aquí tiene que ver con si las herramientas son administradas por personas capacitadas. Es una parte muy importante en cuanto a los modos de comunicación. Y si el equipo de evaluación puede comunicarse directamente con otro miembro de la familia que no hable el mismo idioma. La mayoría del personal en la escuela sí es angloparlante. Entonces, muchas veces es el idioma principal del equipo multidisciplinario. Entonces, si uno no tiene otro integrante del equipo que pueda hablar el idioma de la familia o que no sepa la lengua de señas, entonces las capacidades de interpretación tienen que ser incorporadas. Además, muchas veces puede haber recursos y capacitación que los equipos de evaluación pueden buscar para prepararse
para poder ayudar en ese proceso. Yo creo que en realidad muchos equipos están dispuestos a aprender y apoyar a los alumnos, garantizando una evaluación contundente. Pero hay recursos a los cuales podemos acceder para que los evaluadores sirvan las necesidades de las familias. También queremos garantizar que se hagan las cosas de manera estandarizada. Y podemos hablar sobre los procedimientos referentes a ese tema, porque podemos recolectar información sobre modos no estandarizados. Estos son temas que he comentado antes, pero estoy repitiéndolos de varias maneras. Queremos garantizar que todas las herramientas de evaluación que se usan son significativas y que realmente estemos tratando las necesidades de pérdida sensorial. Además, queremos evaluar en toda área relacionada a la discapacidad sospechada. Vamos a ver estos temas en un plan de evaluación. Es algo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, cuando uno termine el proceso de evaluación, si ya hemos cubierto todos los temas necesarios, queremos asegurarnos de que los datos recolectados sean suficientes para que el equipo pueda determinar lo que es necesario para diseñar el IP. Entonces, aquí tenemos un gráfico sobre el proceso en sí. Van a ver que hay dos caminos. Primero, el plan de evaluación. Es el primer paso. Las familias serán presentadas con un plan de evaluación. Este es el aviso que ustedes reciben de que van a evaluar a su niño. Y muchas veces el consentimiento es necesario, pero no siempre es requerido, y eso puedo explicar. Siempre hay que proporcionar consentimiento para una evaluación inicial. Los distritos escolares no pueden seguir sin él. Las reglas son parecidas cuando es una evaluación de capacitación y se debería buscar y es a lo mejor conseguir ese consentimiento de los papás, pero puede ser muy difícil conseguir ese consentimiento. Entonces, las escuelas tienen que dar notificación al respecto. Hay varias maneras para conseguir ese consentimiento, pero una evaluación completa muchas veces es necesaria, sobre todo porque las necesidades de los alumnos pueden cambiar con el tiempo. Pueden cambiar de maneras significativas y de maneras pequeñas. Si una escuela tiene dificultades para conseguir o para buscar el consentimiento, tienen responsabilidad para avisarles a los papás después de varios intentos de conseguir esa información. Hay que consultar las regulaciones o los reglamentos estatales porque algunos estados no tienen que conseguir consentimiento completo si proporcionan esa carta primero, porque están obligados a hacer eso en cuanto a las leyes de evaluación. Hay varias maneras para recolectar información, incluyendo una revisión de registro. Van a ver aquí que he marcado la primera letra de cada palabra. Es parte del acrónimo que mencioné al principio. Primero tenemos una revisión de registro. Es para entender mejor al niño, al alumno, y tener información sobre lo que ya ha sucedido, lo que tenemos para impulsar los próximos pasos. Muchos elementos de este proceso no tienen que hacerse con el alumno presente, pueden ser sin el niño presente porque se puede recolectar mucha información sin tener que trabajar directamente con el alumno. Luego tenemos entrevistas, es algo que se debería hacer con los papás y con los miembros del equipo necesarios. Cualquier entorno de aprendizaje con cualquier proveedor de servicios
Si hay proveedores externos, profesionales de la salud, será importante conseguirles información a ellos. El niño puede desempeñar, o sea, puede actuar diferente en diferentes entornos. No siempre refleja todo lo que hace el niño debido a la naturaleza de las pruebas. Entonces, las observaciones y las entrevistas son maneras, herramientas importantes para sacar información sobre las personas con sordoceguera. De esa manera podemos ver cómo le va al niño en un lugar comparado con otro lugar o con un profesional de la salud comparado con otro profesional de la salud. El poder aprender sobre lo que funciona mejor es muy útil para entender cómo nos juntamos y cómo trabajamos juntos para conseguir lo mejor para este alumno en la escuela. La última parte son las pruebas. No es obligatorio hacer las pruebas formalizadas. Sí es algo que está disponible y es factible bajo muchas circunstancias. Las herramientas de pruebas estandarizadas contra personas con necesidades de pérdida sensorial. Y muchas veces el rendimiento de estos alumnos, las calificaciones van a caer bajo las áreas de desarrollo comparado con otras personas de la misma edad. Entonces, hay muy pocas herramientas diseñadas para la población sordo-ciega. Yo creo que por eso las pruebas son importantes. Se puede sacar muchos datos de observación de ellas. Una tarea, aunque hay quizás no el resultado de cifras, al fin y al cabo, es lo más importante. Entonces, en el siguiente renglón, esto demuestra que hay varias maneras, varios factores para acceder a información sobre el aprendizaje del alumno. Queremos tomar en cuenta cuál es el modo de instrucción, cuáles las maneras en que aprenden los alumnos, cuál es el lugar, el entorno, un lugar donde aprende el alumno, el currículo, qué tipo de acceso tiene el niño a las áreas de aprendizaje. No es solo académico, sino también puede ser en otras áreas como capacidades de adaptación, capacidades motóricas, etcétera. También queremos tomar en cuenta el factor de aprendizaje. Hay un gráfico que se puede usar aquí. Yo tengo algunos enlaces de recurso al final de las diapositivas que les lleva a varios matrices que pueden usar. Yo preferiría que su equipo de evaluación tenga familiaridad con estas cosas. Son cosas que se aprenden en los estudios. No es algo que tenemos que hacer en cada parte, pero sí podemos recolectar información significativa en estas áreas sin hacer pruebas directas. Entonces, de hecho, esta es mi diapositiva favorita porque nos cuenta la historia de nosotros como familias, de las personas con quienes tenemos que lidiar en el proceso. También puede reflejar los servicios de desarrollo o discapacidad de desarrollo. Tenemos que aprender a lidiar con muchos individuos. Estos miembros del equipo de evaluación pueden aparecer en diferentes momentos de la carrera de su hijo. Por ejemplo, al inicio, una especialista de la educación de infancia, quizás en el kinder, pero una vez que lleguemos al kinder o más allá, estamos trabajando más con profesores de educación especial y luego, conforme avancemos a las edades más avanzadas, tenemos
especialistas de transición también. Tenemos varios miembros del equipo con quienes trabajamos para, por ejemplo, el patólogo, logopeda, terapia física, profesores de adaptación, intérpretes, interventores, traductores. Hay muchas personas, muchas profesiones en esta lista que se podría mencionar, pero todas estas personas podrían formar parte del equipo de evaluación. Son muchas personas que tienen que trabajar con su niño. Por eso el RIO es manera de usar el proceso de evaluación sin abrumar al alumno, sin ponerle demasiadas exigencias. Entonces, este gráfico se ha sacado del sistema de California que se usa para diseñar, para crear IEP. Hay un aviso anterior en el lado izquierdo y en el lado derecho enumera las áreas de identificación de evaluación que se van a completar. Entonces, dependiendo de la edad del alumno, pero muchas veces estas cajas se van a marcar, incluyendo el rendimiento académico, que puede ser completado por varios profesionales en el sistema escolar. También se hace una revisión de la salud. También es posible que un psicólogo revise la información. También hay temas de lingüística, socioemocionales, comportamiento adaptivo, etcétera. Otra categoría sería, por ejemplo, necesidades de comportamiento o maestros de las personas con discapacidad de la vista o para las personas que hacen evaluaciones de la vista funcional. Y luego hay otros tipos de evaluación. Varias mostrar esa información. Muchas veces estas cajas sí se van a marcar para la población sordociega. Mi hija, de hecho, pasó por este proceso y yo reuní a todos antes de la evaluación y escribimos esto todo juntos, compartimos la pantalla. Tenemos que hacer las reuniones en Zoom porque somos tantos y pasamos por cada categoría, marcamos las cajas y hablamos sobre lo que se podría esperar en la evaluación. Es algo que les podría servir en el proceso, que pidan algo así para estar preparados para la evaluación. Y para proseguir en este formato, que todos estén en la misma página, que todos estén de acuerdo. Y también siempre quieren marcar ese casillero que dice que sí he recibido una copia de las garantías procesales. Y luego, en el estado de California, los distritos escolares tienen 15 días para contestar a la petición de evaluación. Eso muchas veces cae dentro de una evaluación inicial. Muchos de los alumnos sordociegos vienen del Early Start Program, pero hay muchos alumnos que están en el continuo de sordoceguera que no se identifican hasta después. Pero en California, los distritos tienen 15 días para responder a la petición de evaluación. Y cuando uno maneja una evaluación trienal, es importante tener una reunión de planificación antes del trienal. Entonces, recomiendo que se realice eso con 90 días de antelación, porque una vez que se firma el consentimiento, el distrito tiene 60 días para completar el proceso de evaluación y ese cronograma puede significar varias cosas dependiendo en qué momento del año se encuentra. Hay varias maneras de completar eso. Hay 60 días hábiles, menos de que haya una vacación escolar que caiga dentro de ese plazo. Y si se basa en el calendario de dicho distrito.
para permitir, por ejemplo, vacaciones más prolongadas. Es importante repasar el plan de evaluación para ver que todo sea acertado, preciso, porque yo pasé mucho tiempo en las diapositivas originales para incluir todas las necesidades de evaluación. Es importante que los papás repasen eso y si no creen que se ha ofrecido un equipo completo, una evaluación completa en el plan de evaluación, es momento de pedir que se incluyan cosas adicionales. Quiere decir que me preocupa esto y esto. Una vez que hayan conseguido el plan de evaluación y se sientan a gusto, pueden firmarlo. Si se dan cuenta de que se les olvidó algo, está bien decirles y decir, quiero también que se evalúe este tema. Entonces, cuando estamos evaluando la sección de revisión de registro, es importante que las familias proporcionen la mayor cantidad de información posible. Tenemos muchos registros disponibles para la revisión, información de optología, audiología, registros de la salud que son importantes para el aprendizaje del alumno. Hay servicios privados que se verán entregar o servicios del centro regional que forman parte de lo que tiene el alumno a su disposición o están incluidos en el proceso significativo que hace el niño en la escuela. Entonces, muchas veces hay nuevos diagnósticos que aparecen. Significa que puede haber necesidad de que nuevos miembros del equipo se unan al equipo para que se pueda revisar toda información pertinente como parte del proceso. Los papás también pueden participar en las entrevistas. Si no se ofrece por el equipo de evaluación, pueden pedir que se haga una entrevista para ofrecer sus comentarios. Muchas veces se pide que completen formularios con información de salud, entre otros temas, y puede ser muy abrumador. Hay mucha información que hay que proporcionar en el proceso de evaluación. Entonces, si les resulta más fácil hacer eso en un formato de entrevista, lo pueden pedir. O si hay un intérprete que se necesita, puede que una entrevista sea mejor manera de sacarle los comentarios a los papás para que sea traducido en, em, en vivo. En cuanto a la observación y las pruebas, yo sé que esto surgió en cuanto a las preguntas del IEP Café. Si los papás tienen el derecho de participar en varios tipos de observación, sus comentarios definitivamente van a ser importantes cuando toman en cuenta las horas del día, las actividades que se usan para las observaciones escolares. Entonces, si ya conocen o si tienen comentarios que la hora matutina es muy difícil para mi hijo, entonces es importante mencionar o comentar la hora del día que sea mejor en cuanto al aprendizaje y ustedes como familiares pueden decidir qué hora del día es. Ese maestro o esa maestra del programa también va a ser un factor, una persona importante en cuanto a dar algún comentario y lo ideal sería también preguntar al psicólogo escolar. Toda esa información se puede incluir en el informe de evaluación. En cuanto a las observaciones de los papás de su propio hijo, tienen derecho de solicitar que se dejen comentarios, opiniones. Todo eso forma parte de los métodos que tienen para decir que sí, yo sí he participado en el proceso de IEP de mi hijo. Entonces, si en algún momento tienen preguntas o preocupaciones, sería importante que ustedes tengan oportunidad de echarle un vistazo. En cuanto a las pruebas, yo personalmente he realizado evaluaciones de ambas maneras, que los papás sí han participado en el proceso y que sí, o con otros papás que sí han participado.
Cuando hablamos del preescolar, los papás sí participan mucho porque son los maestros principales para sus hijos. Como papás, casi pasan todo el tiempo con sus hijos. Son los primeros maestros de sus hijos. Entonces, probablemente van a participar en ese proceso debido a su edad. Pero conforme crezca el hijo o el alumno, es menos probable que los papás And participen tanto en esos procesos. En cuanto a los profesionales de la salud y las peticiones de participación de los papás, puede basarse en varios factores. Si hay necesidades de salud que los padres ayudan a apoyar, están ahí para ayudar con ese proceso, comparado con otro profesional de la salud o con una enfermera, por ejemplo, o si los papás tienen curiosidad sobre las pruebas cognitivas, pueden que reciban varias respuestas distintas, pero sí pueden participar y sentarse en el cuarto para que puedan escuchar, pero sí tenemos responsabilidad como evaluadores de proteger las pruebas en sí. Por lo general, las personas que no se evalúan em, no deberían tener acceso a los materiales protegidos por derechos de autor. Queremos administrar las pruebas de tal manera, o sea, según la manera original. Hay otras maneras de conseguir información estandarizada. Por ejemplo, dar más tiempo, hacer más preguntas, modificar la manera de que presentamos la información o de que hacemos las preguntas basándose en las necesidades de comunicación del alumno. Muchas veces los papás sí participan en ese proceso, en otros momentos no participan. La respuesta cambia según las necesidades del alumno y yo creo que también basándose en los recursos disponibles para el alumno. Entonces, para las evaluaciones de sordoceguera, la accesibilidad es un factor clave debido a la naturaleza de pérdida de la vista y la pérdida auditiva. Muchos elementos y muchas combinaciones de los elementos serán considerados y son muy únicos y muy individualizados a los alumnos, que sean dispositivos, que tengan dispositivos auriculares, implantes cocleares, etcétera. Hay sistemas FM que se usan, son necesarios para la evaluación. ¿Cuáles son los modos de comunicación del alumno? ¿Dominan la lengua de señas? ¿Siguen aprendiendo? ¿Necesitan tanto una lengua oral como una lengua de señas? ¿Están trabajando en tener acceso a C-Sign o a la lengua de señas estadounidense? Todos estos temas son muy importantes en cuanto a la presentación de información a los alumnos evaluados. Entonces, en cuanto al continuo de pérdida de vista, tienen varios dispositivos que llevan gafas o no va a ser un factor. A veces los alumnos pueden tener orejas que no permiten que les queden bien las gafas. Entonces hay varias maneras para que las gafas les sirva mejor a los alumnos. A veces las gafas no son un factor importante. Y luego la pérdida de vista puede ser unilateral, bilateral. Hay tantos elementos en el ojo, no solo la estructura del ojo en sí, pero también la pérdida de vista basado en el cerebro es un factor. Hay muchas presentaciones solo sobre estos dos temas, de pérdida de vista y pérdida auditiva. Hay varios recursos que también voy a proporcionar en ese documento de Google que comenté, porque hay mucha información que existe para los profesionales de la salud y luego para que los papás empiezan a entender estos temas. Pero lo ideal es que confíen en su equipo para esa información valiosa y que ustedes hagan preguntas que solo simplemente quieren saber información, que ese equipo le puede brindar esa información o porque la sabe o
porque la puede buscar. El otro factor que tiene que ver con la pérdida de la vista es que la evaluación de la pérdida de vista es que ¿qué usa el alumno como modo de aprendizaje? Estas siguientes diapositivas tienen que ver con el equipo de evaluación que es formado de muchas personas. Queremos coordinación, queremos que se hagan las evaluaciones del orden correcto. La primera persona que debería hacer la evaluación es el maestro de las personas con discapacidades de la vista. A veces tienen dos credenciales para desempeñar ambos papeles. Queremos que ese miembro del equipo haga la evaluación primero, porque sí va a impulsar lo que puede usar el equipo para las necesidades de acceso. Entonces, esta diapositiva habla sobre la evaluación de la vista funcional. ¿Cómo usan los alumnos la vista, la visión, al hacer varias tareas en los varios lugares en que van a trabajar, sea en el hogar, sea en el entorno escolar, puede ser un aula, puede ser varios entornos? ¿Quién realiza la evaluación? Es el especialista en el ámbito de em, discapacidad de visual. También hay información disponible del optólogo, porque a veces eso tiene que ver, tiene un rol importante en la evaluación de la visión funcional. Entonces, la FBA o FBA, según sus siglas en inglés, se realiza por un maestro o una maestra certificada en el área de discapacidad visual. Para tomar en cuenta cómo es el entorno de aprendizaje. El aprendizaje puede tomar lugar tanto en el aula como en la cafetería, la cantina, en afuera, en el autobús, en cualquier lugar donde aprenda el alumno. Mucha información ya está disponible, como comenté, para que TBI pueda repasar los registros y hacer las entrevistas basándose en esa información. Luego tenemos una evaluación de los medios de aprendizaje en cuanto a los factores del modo de aprendizaje, especialmente el alfabetismo, sobre cómo pueden leer y cómo pueden acceder al lenguaje que sea braille, impreso, audio, objetos, gráficos. Es la misma cosa que el maestro o la maestra de discapacidad visual va a realizar la evaluación para recolectar la información sobre cómo usan todos los sentidos para aprender en sus entornos. Hay un orden particular, como dije, tiene que ser después de que se complete el FVA, el FBA. Y este informe tiene que ser compartido con el equipo de evaluación para que también lo entienda, porque eso impulsa las herramientas que se van a escoger. Entonces, LMA, la evaluación de medios de aprendizaje según sus siglas en inglés, puede desarrollarse o puede evolucionar con el tiempo, pero esas capacidades a veces no se desarrollan completamente hasta la edad escolar. Entonces, que se repita eso a lo largo de su carrera educativa, una vez uno realmente va a hacer muchos cambios con el tiempo. Hay diferencias entre las necesidades de braille o de tener letra grande. Es menos común porque hay pocos individuos con pérdida visual que esté usando braille. Pero tenemos que tomar en cuenta ambos temas en cuanto al acceso a las herramientas, porque hay una variedad de materiales de aprendizaje que y tenemos que hacer mucho trabajo para hacer accesibles el currículo y los contenidos de aprendizaje para el alumno en cuanto a la planificación del IEP.
También estamos tomando consideraciones para la pérdida de audición, porque sí se anticipa que vamos a tener ese factor, ese efecto multiplicador de la pérdida de vista y la pérdida auditiva también. Entonces, la validez de la evaluación, solo para reiterar, las evaluaciones estandarizadas van a producir resultados o cifras que son más bajos que la población normativa. Entonces, lo que tiene que pasar es cuando una herramienta de prueba estandarizada se entrega, los procedimientos que se usan tienen que ser identificados. Tienen que hablar sobre cómo presenté esta información, cómo la recolecté, para que cuando hablen sobre los resultados que puedan decir que este es un reflejo válido de las capacidades del alumno bajo estas circunstancias. Entonces voy a pasar por esa prueba rápidamente porque hay mucha información, pero hay recursos que tienen que ver como las pruebas de inteligencia de personas que tienen discapacidad visual. Es información que tiene que ver con las pruebas cognitivas, pero también las pruebas sobre capacidades motoras. Queremos tomar en cuenta cuáles son los recursos disponibles y cuáles son las cosas que necesitamos para tener una evaluación contundente. Hay muchas reglas que tenemos que seguir en cuanto a la accesibilidad. La Asociación Nacional también tiene una declaración de posición. Hay mucha información incluida en cuanto a las evaluaciones para estas personas, las consideraciones culturales y lingüísticas también, porque hay mucha variedad. Es, Tenemos también las pruebas para las personas que tienen discapacidades auditivas. Quiero también resaltar que hay escuelas estatales para personas con sordoceguera en California. Las escuelas que existen son muy valiosas para que los equipos de otras escuelas hagan preguntas, porque hay recursos disponibles para que puedan hacer preguntas sobre las pruebas con estas poblaciones. Hay una clínica de evaluación donde pueden recibir pruebas o exámenes gratuitos mediante el distrito escolar. Es un recurso excelente para esos entornos de aprendizaje. Pues aquí tenemos otra diapositiva. La información en este texto es importante. Si quieren compartir esa información con los equipos de sus alumnos cuando empiecen el proceso de evaluación, hay un gran continuo de colocaciones para los alumnos del entorno menos restrictivo, que puede ser educación general, hasta entornos más restrictivos como entornos separados, escuelas separadas, escuelas para las personas con sordera o ceguera. Hay varias herramientas de evaluación que voy a resaltar. Instrumentos de prueba con referencia a la norma de personas con una discapacidad auditiva. Las herramientas que se mencionan tienen muchos reglamentos estrictos en cuanto a la administración de las pruebas. Yo resalté que estos sí son acrónimos, pero los pueden googlear para buscar más información al respecto. Muchas veces tienen varias publicaciones si queremos buscar la más reciente. Estos pueden ser útiles para personas de baja audición. Y algunas pruebas tienen letra grande o braille. El RAT, que se ve el acrónimo allí, también tiene letra grande y una versión en braille. Y luego con la norma
referenciadas. Eso es para comparar los alumnos contra la población normativa. Un continuo entero de personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Vamos a hablar sobre los porcentajes pertinentes, los datos que vienen incluidos en el informe de evaluación, porque se está comparando el alumno con una población más generalizada. Entonces, todo esto les da esa información. No se puede comparar con otros individuos de otras edades, porque eso no sería adecuado para ese tipo de herramienta. Sin embargo, en la referencia de criterios no importa la edad del alumno muchas veces. Realmente tiene que ver con cuál es la capacidad que el niño tiene que presentar. Por ejemplo, en las entrevistas con maestros, las propias observaciones de los alumnos quieren verificar que el alumno demuestre esta competencia. Esto puede ser usado para desarrollar los objetivos de IEP. El objetivo es sobre el conjunto de competencias que el alumno está aprendiendo, comparado con las herramientas que tienen que ver con la edad y las normas. Algunos criterios tienen límites de edad, pero el equipo de evaluación puede ayudar para recolectar esa información. Paso rápidamente al final porque tenemos que continuar con las preguntas y las respuestas. Creo que pasé demasiado tiempo en la parte de inicio, pero hay debilidades para cada tipo de herramienta. Voy a compartir la pantalla de lo que tengo en la presentación. La documentación que el equipo de evaluación tiene, es importante tener toda la información necesaria. Tienen que tener lenguaje adicional que se incluya en el informe sobre la naturaleza de bajo incidente de la discapacidad. Acceso lingüístico también forma una parte importante. Todo eso se va a incluir en el informe para escribir resúmenes de lo que puede hacer el alumno en varias áreas y también las recomendaciones se van a usar a partir de eso para desarrollar el IEP. Elegibilidad es un tema importante. Quiero animarles a los papás, sobre todo si están aquí para un tema de evaluación de sordoceguera, para querer motivar al equipo de IEP que identifique ese factor de sordoceguera cuando estén en la mesa para el IEP. Porque debido al conteo de censo que cada estado tiene que hacer para poder juntar los recursos al estado, debido a las cifras de representación, el psicólogo escolar, los maestros para personas con sordoceguera, todas estas personas en el equipo de IEP van a tener mucho conocimiento sobre esos temas, pero no siempre saben todo sobre la sordoceguera. Es importante identificar esta categoría porque tiene que ver con los fondos especializados que se usan para comprar las herramientas necesarias para personas con sordoceguera. Muchas veces, los alumnos con sordoceguera pueden cumplir con varias categorías de requisito, lo que sea más apropiado. Pero es importante que los equipos tengan esa identificación de sordoceguera, incluso aunque haya más categorías enumeradas. Entonces, tal como se ha enumerado en el plan de evaluación, son todas estas áreas de evaluación que se van a necesitar. Puede que tengamos objetivos en todas estas áreas. Quiero animarles a los papás y a los equipos de IEP que piensen mucho en los objetivos identificados, porque los alumnos con sordoceguera pueden tener muchas áreas de necesidad. La gente puede creer que tenemos que escribir tantos objetivos en cada área porque queremos monitorear, vigilar estas cosas. Es importante vigilar todas las zonas de
necesita, pero tenemos que pensar mucho en los objetivos que se están desarrollando, porque son objetivos de largo plazo y son muchos objetivos que se pueden incorporar y tener buenas conversaciones sobre eso con los profesionales de la salud, sobre cómo se ve eso. Pero si no creen que sucede buena instrucción y si quieren algo más específico, si necesitan varios objetivos en ciertas áreas, deberían pedir eso. Yo también lo he hecho para el equipo de mi hija. Yo tenía una sospecha de, no sé, estaba enfocando en ciertas necesidades, en eso de poder escribir varios objetivos, pero hay tantas áreas para las personas, los alumnos con solo te quiera, que puede ser muy abrumador para el equipo. Hay una larga lista para cada tema. El documento en sí va a ser bastante largo cuando se finaliza. Hay varios servicios que se pueden desarrollar a partir de eso. Esa evaluación en el fondo impulsa la elegibilidad de servicios para que el equipo haga las determinaciones sobre lo que se necesita. Hay combinaciones y modificaciones. Aquí lo puede dejar para el próximo equipo en la siguiente presentación, pero para finalizar, luego tenemos el IEE, la evaluación de educación independiente. Si ustedes creen que que no se han contestado bien a sus preguntas o que no ha representado bien las necesidades de su hijo, quizás su hijo no se ha descrito bien en el documento que necesita una evaluación independiente, sí puede tener uno, solo hay que pedirlo, hay un proceso. Si no están de acuerdo con los resultados de la evaluación, no tienen que decirles cuáles son los puntos de desacuerdo, solo tienen que poner por escrito que quieren que se haga una evaluación independiente. Es importante identificar cuáles son las áreas de identificación. Por ejemplo, si tiene que ver con el lenguaje, tienen que pedir eso. O si sienten que la porción académica no se hizo bien, que pida eso. Pueden pedir que se evalúe todo o que solo se evalúen partes. Con mucho gusto pueden pedir esta evaluación independiente. Hay un componente de plazo que hay que pedir una evaluación independiente dentro del primer año o dentro de los primeros 2 años para que sea impactante. Hay una diapositiva aquí sobre cómo pueden pasar por ese proceso de evaluación independiente. La mayoría del tiempo no quieren erradicar el debido proceso porque es un proceso muy prolongado y muy abrumador. Entonces, eso de presentar una petición por escrito para una EI es la manera más eficaz de empezar el proceso. Y esta diapositiva tiene muchos recursos que están disponibles con enlaces directos. Yo voy a poner todo esto en un documento de Google para que se puedan compartir y para que puedan entender los derechos de papás. Muy bien. Yo creo que eso sería todo. Probablemente tenemos como 10 minutos para las preguntas. Disculpe que me hablé demasiado, pero voy a pasar por el chat para ver cuáles son las preguntas que surgieron. Dice que cuando un papá pide una IP, ¿quién escoge el evaluador? Son los papás que escogen. Puede que no sepan quiénes son los evaluadores, entonces es importante que usted le pida al distrito quién cumple con los requisitos para hacer esa evaluación. Por ejemplo, la comunicación. Si ustedes están pidiendo o buscando un patólogo del lenguaje, pueden pedir cuáles son los criterios de aprobación, si hay una lista de profesionales aprobados que tiene el distrito. Por ejemplo, pueden buscar una lista mediante los recursos de los papás, los grupos de información, etcétera. O también pueden buscar simplemente en Google.
Es importante hacerles entrevistas a esas personas porque es importante que esas personas entiendan bien las necesidades de su familia. Este tema de sordoceguera es un entorno muy especializado. Entonces, no siempre hay personas que sienten cómodas con estos varios temas, pero hay equipos de evaluación que pueden viajar a las escuelas para contestar a las preguntas o contestar a las preguntas que el equipo del niño pudiera tener.